Lo que lo hizo quedarse, no fue tu cuerpo. No fue tu voz. Ni siquiera fueron tus gestos dulces o tus mensajes por la mañana. Lo que hizo que no pudiera olvidarte. Fue algo que tú no sabías que estabas haciendo. Fue lo que despertaste en él. Esa parte que llevaba años dormida. Esa emoción que no sabía cómo nombrar. Esa energía que no entendía, pero no podía ignorar. Y tú, sin proponértelo, te convertiste en eso que él no sabía que estaba buscando. No por complacerlo. No por perseguirlo. Sino porque estabas completa. Estabas despierta. Y no te necesitaba para salvarlo, pero tú lo hiciste mirarse. Porque escúchame bien. Los hombres no se enamoran de lo lógico. Se enamoran de lo que los rompe por dentro. De lo que los confronta. De lo que los obliga a cambiar, incluso si no están listos. Y cuando una mujer se elige a sí misma con tanta verdad. Cuando ama sin necesitar. Cuando su presencia es calma. Y su ausencia es dignidad. Algo en él se transforma para siempre. Y tal vez nunca te lo diga. Tal vez ni él mismo lo entienda. Pero tú lo sabes. Porque tú también sentiste que algo cambió. No por lo que hicieron. Sino por lo que se reveló en el silencio. ¿Alguna vez te alejaste en calma y supiste que él no te olvidaría? ¿Sentiste que dejaste huella, incluso si no te lo dijeron? Tu experiencia no es casualidad. Es símbolo. Es espejo. Es energía. Y si esto te resuena, no te vayas. Porque lo más fuerte está por venir. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar al final de este vídeo no solo va a explicarlo todo. Va a devolverte el poder de tu energía femenina como nunca antes lo habías sentido. Te prometo algo, no te vas a ver igual después de esto. Y ahora escúchame con atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar la forma en la que entiendes el amor para siempre. Él no se enamoró de ti. No de ti como persona. No de tus detalles. Ni siquiera de tu historia o tus palabras. Se enamoró de lo que tú representabas en su mundo interno. De lo que tu energía activó en su inconsciente. De esa sensación misteriosa que ni él mismo podía explicar. Pero que lo hizo pensar en ti una y otra vez. Aunque te hubieras ido. Aunque no volvieras. Y no fue por lo que hiciste. Fue por cómo eras. Estabas encarnando algo que él no entendía racionalmente. Pero que su alma reconocía. No nos enamoramos de personas. Nos enamoramos de arquetipos. De símbolos. De proyecciones. Tú sin saberlo, fuiste eso. Fuiste su espejo. Fuiste el reflejo de algo que él aún no había descubierto en sí mismo. Y por eso no podía soltarte. No eras tú lo que perseguía. Era a sí mismo en ti. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Por eso, no importa si eras la más hermosa. No importa si fuiste perfecta. Él no te recuerda por lo que hiciste. Te recuerda por cómo lo hiciste sentir. Y si alguna vez te preguntaste por qué regresó, por qué después de tanto tiempo volvió a buscarte, aunque ya habías cerrado la puerta. Es porque su inconsciente no había terminado el trabajo. Tu partida no fue abandono. Fue detonación. Porque muchas veces, la mujer que no ruega. La mujer que no compite. La mujer que se va en calma. Es la que más deja huella. Ella no es el final. Ella es el inicio del verdadero proceso. Él puede estar con otras, puede distraerse. Puede intentar reemplazar lo que perdió. Pero si tú fuiste su símbolo. Si fuiste el arquetipo que activó su proceso de individuación. No hay vuelta atrás. Puede buscarte 1000 veces allá afuera. Pero ya no te va a encontrar. Porque lo que está buscando ahora. Está dentro de él. Y tú, mujer, que estás viendo esto. No te confundas. No fuiste olvidada. Fuiste recordada en el único lugar donde importa. En el alma. Y si esto te hizo temblar por dentro, no te vayas. Porque en el siguiente bloque voy a contarte exactamente por qué él se fue justo cuando empezó a sentir algo real. Te va a doler. Pero te va a liberar. ¿Por qué se fue cuando empezó a sentir? Es una de las preguntas que más se repiten. Una de las que más duelen. De las que se clavan hondo. ¿Por qué se fue,
justo cuando todo parecía ir bien? ¿Por qué se apagó, justo cuando tú empezabas a abrirte de verdad? Lo peor es que no hubo una gran pelea. No hubo un motivo claro. No hubo una traición visible. Simplemente, se desconectó. Se volvió distante. Y tú lo sentiste. Ese silencio que pesa más que 1000 gritos. Ese, estoy, pero no estoy. Esa mirada que antes te buscaba, y ahora se pierde. Y empiezas a cuestionarte todo. ¿Dije algo mal? ¿Lo presioné demasiado? ¿Fui muy intensa? ¿Demasiado disponible? Te rompes la cabeza buscando explicaciones. Te culpas. Te achicas. Te esfuerzas más. Le das más amor. Más paciencia. Más comprensión. Y él, sigue ahí, pero cada vez más lejos. O se va. O desaparece emocionalmente, que a veces duele más que si se fuera físicamente. Pero escúchame. No fuiste tú. Fuiste lo que despertaste en él. Y eso, le dio miedo. Mucho miedo. Porque cuando un hombre ha vivido toda su vida repitiendo el mismo tipo de relaciones, relaciones donde él tiene el control, donde todo es predecible, donde lo emocional se mantiene en la superficie. Y de pronto aparece una mujer que le mueve el alma. Que le muestra lo que no había querido ver. Que lo obliga a sentir de verdad. Se asusta. ¿Por qué no está preparado? ¿Por qué no lo entiende? Porque toda su estructura mental empieza a temblar. Y su reacción no es avanzar. Es retirarse. No porque no le importes. No porque no sintiera algo profundo. Sino porque lo que tú representas lo desarma. Tú no llegaste a completar su ego. Llegaste a desafiarlo. No fuiste una caricia a su autoestima. Fuiste un espejo. Un reflejo de todo lo que ha evitado. De sus vacíos. De sus miedos. De su parte más olvidada. Y eso, duele. Duele más que cualquier otra cosa. Porque lo enfrenta con una parte de sí mismo que no sabe cómo sostener. Tú no viniste a hacerle sentir cómodo. Viniste a hacerle sentir real. Y ahí está el conflicto. Porque el amor verdadero no es cómodo. No es ligero. No es controlable. El amor verdadero es un terremoto suave. Una marea que te arrastra hacia adentro. Y para un hombre que ha vivido en la superficie, eso es aterrador. Por eso se fue. Porque quedarse implicaba cambiar. Y cambiar duele. Se fue porque quedarse contigo era quedarse consigo mismo. Y aún no sabía cómo sostener eso. No era que no te quería. Era que no sabía cómo quererse a sí mismo en tu presencia. Y eso te parte en dos, lo sé. Porque tú estabas lista. Porque tú sí te entregaste desde un lugar profundo. Porque tú no estabas jugando. Porque tú no querías una historia perfecta, solo una real. Pero él aún no estaba listo para lo real. Porque lo real lo obligaba a ser vulnerable. A dejar de esconderse. A mirar de frente todo lo que no ha sanado. Y tú, con tu verdad. Con tu calma. Con tu energía tan limpia. Lo pusiste frente a un abismo. Y frente al abismo, hay dos opciones. Saltas. O huyes. Él huyó. Y no lo hizo con rabia, ni con desprecio. Lo hizo con miedo. Con confusión. Con la torpeza emocional de alguien que nunca aprendió a sostener lo profundo. De alguien que no fue educado para navegar el amor, sino para dominarlo. Y tú te quedaste con preguntas. Con lágrimas no lloradas. Con palabras que se te quedaron en el pecho. Con una historia que parecía tener sentido, y de pronto no lo tuvo. Pero esa historia sí tenía sentido. Solo que no era una historia de amor con final feliz. Era una historia de transformación. Una que empezó en ti. Pero que le tocaba continuar a él. Sin ti. Y sí, se fue. Pero tú no perdiste. Porque fuiste real. Porque no bajaste tu energía para retener a alguien. Porque no te convertiste en menos para hacerlo sentir más. Porque no te traicionaste para que se quedara. Y eso, aunque no lo parezca. Es amor propio. Es madurez emocional. Es evolución. Tal vez algún día él entienda todo esto.
Tal vez no. Pero tú no estás aquí para esperar. Estás aquí para crecer. Y si alguien no puede quedarse contigo en tu profundidad, no significa que seas demasiado. Significa que ese alguien todavía está viviendo en la superficie. Y tú ya no perteneces ahí. Lo que despiertas en él cuando te vas sin suplicar. Hay algo profundamente disruptivo en una mujer que se va sin hacer drama. No grita. No exige. No suplica. No necesita justificar su ausencia con explicaciones largas ni mensajes interminables. Solo se va. Con calma. Con dignidad. Con verdad. Y ese acto, que parece tan simple, es una revolución emocional para un hombre que está acostumbrado a que lo persigan, a que le rueguen, a que lo necesiten. Cuando tú no lo haces. Cuando en lugar de pelear por amor eliges tu paz. Algo dentro de él se quiebra. Porque él esperaba otra cosa. Esperaba que insistieras. Que buscaras una última conversación. Que mandaras ese mensaje a las 2 de la mañana. Que dijeras, hablemos. Pero tú no lo hiciste. Tú entendiste algo mucho más grande. Que lo verdadero no se fuerza. Y que quedarse donde no eres vista es otra forma de desaparecer. Así que te fuiste. No por orgullo. No por frialdad. Sino porque amarte a ti se volvió más importante que esperar a que él supiera cómo hacerlo. Y entonces empieza lo que nunca imaginaste. Él se queda con el eco de tu ausencia. Al principio lo niega. Se distrae, sale, conversa con otras. Sigue con su vida como si nada. Pero algo se activó. Un recuerdo que no sabe apagar. Una sensación que no se va. Una pregunta que le vuelve una y otra vez. ¿Qué fue lo que tenía ella que no puedo soltar? Y ahí empieza su propio viaje. Porque lo que lo marcó no fue tu presencia. Fue tu ausencia. No fue lo que hiciste por él. Fue lo que dejaste de hacer cuando entendiste que no era recíproco. No fue el amor que le diste. Fue el amor que elegiste devolverte a ti cuando él no supo qué hacer con el tuyo. Tú no gritaste. Tú no hiciste escenas. Tú no lo hiciste quedar como el malo. Solo lo soltaste. Y en ese silencio, te volviste símbolo. Te volviste algo más que una mujer. Te volviste reflejo. Porque, aunque él no lo diga, tú le mostraste algo de sí mismo que no sabía que existía. Tu calma lo confrontó. Tu desapego lo desarmó. Tu autenticidad lo sacó del guión. No eras lo que él esperaba. Y eso te hizo inolvidable. Porque hay muchas mujeres que se quedan aunque duela. Que se aferran por miedo. Quedan más esperando que eso lo haga quedarse. Pero tú no. Tú no buscabas convencerlo. Tú buscabas conexión real. Y cuando viste que eso no estaba, no armaste una guerra. Solo diste media vuelta, y elegiste tu camino. Y eso, para un hombre que nunca aprendió a sostener el amor libre, es devastador. No porque tú lo hayas destruido, sino porque le mostraste que existe otra forma de amar. Una más profunda. Más limpia. Más valiente. Y ahora él no puede verlo. Podrá intentar olvidarte. Podrá llenar sus días de cosas, de personas, de ruido. Pero esa parte de él que tú tocaste, esa parte no se apaga. Porque cuando una mujer se va sin rogar, deja una marca. Una que no arde con rabia, sino que quema con conciencia. Es esa voz en su mente que dice: ella no me necesitaba. Y sin embargo, me eligió. Y eso, cuando desaparece, duele. Duele más que cualquier pelea. Duele más que cualquier final forzado. Porque no se cierra. Porque no se reemplaza. Porque fue real. Y lo más bello de todo esto es que tú no tuviste que hacer nada para lograrlo. Solo fuiste. Solo habitaste tu verdad. Y desde ahí, dejaste un mensaje que él va a releer en su alma una y otra vez. Yo no vine a llenarte. Vine a recordarte que tú también puedes estar lleno. Pero tenías que descubrirlo sin mí. Te convertiste en símbolo, ya no eres recuerdo, eres transformación. Con el tiempo, ya no te busca. Ya no escribe.
Ya no pregunta por ti. No manda señales confusas. No reaparece con mensajes a medias. Y tú piensas, me olvidó. Pero no. Porque hay algo más fuerte que un recuerdo. Un símbolo. Cuando un hombre no ha hecho el trabajo interior de integrar sus emociones. De entender sus heridas. De revisar lo que arrastra desde la infancia. Y de pronto entra en contacto con una mujer que le muestra otra frecuencia. Otra manera de vincularse. Otra forma de amar. Esa experiencia queda grabada en su psique. No como nostalgia. Sino como detonante. Tú te conviertes en una idea. En un arquetipo. En una huella energética que empieza a operar dentro de él. Aunque él no sepa cómo ponerlo en palabras. Un filósofo lo dijo con una claridad que atraviesa siglos. Lo que no se integra dentro de uno mismo, lo proyectamos afuera. Eso es exactamente lo que sucedió contigo. Él no se enamoró de ti como persona concreta. Se enamoró de la parte de sí mismo que vio reflejada en ti. Y que aún no había reclamado como propia. Tu presencia fue como un espejo limpio, sin filtros. Que no lo halagó, lo reveló. Y eso, ¿para quién no está listo? Es una amenaza. Y ahora que ya no estás. No es que no te recuerda. Es que no puede dejar de hacerlo. Pero no con dolor ni con deseo. Sino con una sensación extraña. Como si algo no hubiera terminado. Aunque no haya más nada que decir. Porque lo que sigue no tiene que ver contigo. Tiene que ver con él. Con su proceso. Con su alma. Y tú, sin querer, fuiste esa bisagra entre su yo de siempre. Y su yo, que aún no había nacido. No te convertiste en la mujer inolvidable por ser perfecta. Te volviste inolvidable por ser verdad. Y cuando una verdad toca a alguien, ya no puede volver a dormirse igual. Él puede vivir otras historias. Puede conocer a alguien más. Puede incluso enamorarse de nuevo. Pero en algún rincón de su ser. Siempre habrá una parte que te recuerde. No a ti, con nombre y apellido. Sino lo que fuiste. Lo que representaste. Porque fuiste inicio. Fuiste portal. Fuiste señal. Y nadie olvida la señal que lo hizo mirarse de verdad por primera vez. Y ahora, en su silencio. Empieza a cambiar. No lo dice. No lo publica. No lo comparte. Pero empieza a preguntarse cosas que antes nunca se había cuestionado. Empieza a leer distinto. A hablar distinto. A sentir distinto. No porque tú estés presente. Sino porque tu ausencia se convirtió en semilla. Y eso, es lo más valioso que puede dejar una conexión real. Que el otro, sin ti, vuelva a sí mismo. No para recuperarte. Sino para recuperarse. Porque ahí es donde tú ganaste. No por retener. No por volver. No por convencer. Ganaste porque fuiste tú. Fuiste esencia. Fuiste mensaje. Fuiste inicio de una transformación que él aún no logra explicar. Pero ya no puede negar. Y eso, para una mujer consciente, es más que suficiente. Cuando ya no te busca, es porque por fin entendió. Y un día, él deja de buscarte. No porque se haya enamorado de otra. No porque ya no sienta nada. No porque te haya superado. Sino porque, por primera vez en su vida, entendió que no eras suya. Nunca lo fuiste. Entendió que no eras una historia inconclusa. Sino una maestra disfrazada de amor. Que no viniste a quedarte. Viniste a despertarlo. Y lo hiciste. No con explicaciones. No con promesas. No con palabras. Con tu energía. Con tu integridad. Con tu decisión silenciosa de no quedarte donde no había reciprocidad emocional. Él lo entiende tarde, como siempre pasa con las lecciones importantes. Porque las almas no aprenden con la cabeza. Aprenden con el vacío. Y tú dejaste un vacío tan honesto, tan limpio. Que no se podía llenar con nada más. Y sí. Al principio, ese vacío le dolió. Lo intentó llenar con distracciones, con ruido, con otras mujeres. Pero no funcionó.
Porque lo que se había ido no eras solo tú. Era el reflejo de la parte de sí mismo que tú le habías mostrado. Y entender eso le cambió la mirada. Dejó de buscarte. No porque dejaste de importarle, sino porque comprendió que ya no debía mirarte a ti, sino hacia adentro. Porque en tu presencia vio lo que le faltaba. Pero en tu ausencia, tuvo que aprender a construirlo por sí mismo. Y ese es el momento en que todo cambia. No para él solamente. Para ti también. Porque te das cuenta de que no te fuiste en vano. Que tu dolor tuvo propósito. Que tu silencio fue semilla. Que tu dignidad fue medicina. Que tu partida fue el inicio de algo mucho más grande que una relación. Fue el despertar de una conciencia. Y aunque nunca vuelvan a cruzarse. Aunque él nunca lo diga en voz alta. Aunque el mundo nunca lo sepa. Tú sabes. Lo sentiste. Fuiste parte de algo invisible pero inmenso. Fuiste un portal hacia otra versión del que solo podían hacer con tu presencia y tu partida. Y eso es amor en su forma más pura. Amor que no necesita posesión. Amor que no ruega. Amor que transforma. Porque cuando un hombre deja de buscarte y empieza a buscar dentro de sí mismo, no es el final de la historia. Es el principio de todo. Y tú, mujer, que fuiste incomprendida. Que te fuiste en silencio. Que no supiste si hiciste bien al alejarte. Mira lo que dejaste. Una cicatriz que no sangra, pero enseña. Una ausencia que no duele, pero revela. Una energía que no se borra, pero libera. No todos entenderán lo que fuiste. Pero los que han amado desde el alma, sí. Porque tú no fuiste una pérdida. Fuiste un despertar. Y eso no se olvida nunca. Lo que permanece cuando todo terminó. No regresó. No pidió perdón con palabras. No volvió con una declaración de amor como en las películas. Y no hizo falta. Porque esto no era una historia de final romántico. Era una historia de conciencia. De espejos. De dos almas que se encontraron en un punto exacto. Donde una estaba lista. Y la otra, aún no. Y eso duele, sí. Duele aceptar que no fue el momento. Duele soltar a alguien que te miró como nadie antes. Pero que no supo sostenerte. Duele haber sentido algo tan fuerte. Y tener que seguir sin que el otro lo entienda todo. Pero también, sana. Sana cuando comprendes que no perdiste. Que lo que entregaste no fue en vano. Que el amor que diste desde tu verdad queda vibrando en el campo emocional de quien lo recibió. Y aunque no lo veas, aunque no te lo digan, ese amor cambia cosas. Tú sembraste algo. No, en él. En la vida. Sembraste integridad. Sembraste autenticidad. Sembraste una nueva forma de amar. Sin manipular. Sin rogar. Sin traicionarte. Y esa semilla tal vez germine en él. O tal vez en alguien más. O tal vez simplemente vuelva a ti. En la forma de una relación donde ya no tengas que disminuirte para ser amada. Porque al final, ese es el mayor regalo de todo esto. Descubrirte. Reconocerte. Elegirte. Volver a ti. Porque si en toda esta historia hubo alguien verdaderamente inolvidable, fuiste tú. Para él. Para el mundo. Y para ti misma. Porque elegiste amar sin perderte. Y dejar ir sin romperte. Y esa es la verdadera forma de sanar. Y ahora que has escuchado todo esto, si algo dentro de ti se sintió visto, si alguna parte de ti dijo, esa fui yo, entonces no estás sola. Esta historia no es solo tuya. Es de miles. Es de todas. Es del alma femenina que ha amado en silencio. Y ha sanado en silencio. Pero hoy ya no tienes que callarlo. Tu experiencia importa. Tu verdad importa. Tu camino también puede ser luz para otras. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por darte el espacio de sentir. Por permitirte recordar. Por atreverte a sanar desde la verdad, no desde el ruido. Tal vez esta historia te removió algo que llevabas muy dentro.
Tal vez pusiste nombre a un silencio que cargabas hace tiempo. Tal vez hoy entendiste que soltar también es amar. Y que amar sin traicionarte es la forma más pura de volver a ti. Ahora ya sabes. No fuiste invisible. No fuiste olvidada. Fuiste reflejo. Fuiste símbolo. Fuiste maestra. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Este canal no es solo un espacio de contenido. Es un refugio para quienes ya no quieren amar desde la necesidad, sino desde la conciencia. Aquí hablamos sin filtros. Con profundidad. Con alma. Y si sientes que esto te tocó el corazón, probablemente lo que viene te atraviese aún más. Activa la campanita. Comparte este vídeo con esa amiga que necesita saber que no estás sola. Y si quieres, déjame tu historia en los comentarios. Tal vez tus palabras se conviertan en luz para alguien más. Porque sanar no siempre es gritar. A veces es simplemente decir: esto me pasó, y hoy, ya no me avergüenza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Sigue volviendo a ti.